Hola chicos, soy Claudia, mentora Wurs, y en esta ocasión te contaré de cómo pasé de trabajar desde los 12 años, perder mi casa por un incendio y ahora ser una trader rentable. Todo comenzó por un multinivel, una de tantas empresas que te dicen trae 3 amigos y ganarás más dinero. Intenté hacerlo, invité a muchos de mis amigos, me dijeron que no, fastidié a mi familia y al final poco a poco me di cuenta que era una estafa. Pero yo realmente quería salir de esa situación en la que me encontraba, salir de todos esos problemas, dificultades, todos los retos que pasaba y todo eso simplemente no me gustaba. Entonces comencé a buscar más información y más información hasta que un día me encontré con un backtesting. Me quedé en ese backtesting porque me dio curiosidad ver cómo comprendían los gráficos. Yo en realidad no comprendía nada, pero la curiosidad me mataba. Entonces me quedé hasta el final, vi que me gustó y comencé a seguir la escuela. Como ya seguía la escuela, cada vez que entraba a mis redes sociales me encontraba con publicaciones, viendo ganancias de alumnos, resultados de los docentes y me llamaba más la atención hasta que un día decidí pedir información y me encontré con el principal problema de todos, el costo. No estaba dentro de mis posibilidades pagar el costo total. Ya a partir de ahí comencé a pensar de que el trading no era para mí, que simplemente tenía que continuar mi vida. Me desanimé porque en ese momento mi vida era bien complicada. Mi papá había fallecido, mi casa se había quemado y prácticamente estaba en la calle. Entonces, imagínate estar sin un lugar donde dormir, donde comer, prácticamente en la calle. ¿Cómo te sentirías? Seguramente desesperado, desesperada por no saber qué hacer. Entonces, en esa situación yo me encontraba. Ahora sí, ya me comprendes mejor. Por toda esa situación en la que me encontraba, decidí dejar de pensar en el trading como una opción para salir de todos esos problemas y nuevamente busqué trabajo para cubrir todos esos gastos y comenzar una vez más a construir mi casa. Cuando nosotros comenzamos en esto del trading, automáticamente Facebook, Instagram te dan publicación tras publicación. Entonces seguí esa curiosidad de ver si esto en realidad me iba a dar resultados. Resultados que quería para que se acabara lo que menos me gustaba, las discusiones, porque siempre eran tipo no hay dinero, no hay para pagar la luz, no hay para comprar comida y estar pensando en todos esos gastos que había que cubrir te genera mucho estrés y ese estrés te causa muchas peleas con tu madre, con tu padre, tus hermanos, en general con toda tu familia. Yo ya no quería eso, no quería discusiones por no poder pagar deudas. Al contrario, quería salir de todo eso y decidir cuándo ir de paseo, disfrutar de mi juventud como todos mis amigos sin pensar en que ese paseo me iba a traer peleas porque después no podría cubrir gastos. De tantos videos y más que todo porque ya comenzaba a comprender más sobre el trading, decidí entrar a la escuela porque me dieron la facilidad de pagar en partes. Así se me facilitaba más y di el primer paso, sin importar si luego podría seguir pagando o no. Me arriesgué, entré con mucha ilusión de tener libertad financiera, de tener tiempo, pero sobre todo que en mi familia ya el factor de la discusión no fueran las deudas, porque era algo que simplemente no me gustaba. Comencé a aprender y como mucho al principio comprendía bien, practicaba, estudiaba y me gustaba estar viendo gráficos todo el día. Y cuando digo todo el día es porque operaba las sesiones de Londres, Nueva York y Tokio. Pero llegó un momento en que operar todas las sesiones comenzó a pasar factura. Lo que ganaba en Nueva York o Tokio lo perdía en Londres y así sucesivamente. Fue donde comenzó la frustración de no tener ganancias y me preguntaba mucho el por qué no las tenía si ya había logrado tenerlas. Yo fui de las que comenzó ganando y terminó perdiendo. Muchos de mis compañeros habían iniciado perdiendo y ya estaban ganando. Comenzó la comparativa y la pregunta del por qué ellos ganan y yo no. Entonces, comencé a hacer lo que ellos hacían, a copiar o intentar operar sus estrategias y de igual manera perdía y perdía, hasta que llegó el miedo a no seguir perdiendo y me paralizaba al momento de tomar una operación. Ese miedo me llevó a la ansiedad. Quería operar en cada momento y tomaba entradas apresuradas. Esa ansiedad me llevó a la frustración, una vez más. Al ver que el mercado corría, muchas veces quería tomar operaciones y no lo hacía, y el mercado se desarrollaba muy bien. Después de todo eso vino la ira. Y con ello un descontrol emocional, a tal punto de desconocerme por completo. Y así pasaron los días, las semanas, hasta que me di cuenta que igual estaba perdiendo. No perdía dinero, pero sí perdía las oportunidades
para ganar dinero. Entonces, operara o no, siempre perdía. Y tomé la decisión de no perder más oportunidades, porque el dinero se podía conseguir trabajando, pero las oportunidades, esas, era más difícil conseguirlas. Todo comenzó a marchar bien hasta que se llegó el día de pagar mi tercera cuota. No tenía dinero para pagarla y comenzó la preocupación una vez más, porque por fin ya comprendía mejor el trading y estaba saliendo de esa racha negativa, pero no tenía para pagar mi cuota y nuevamente llegó el miedo. Ya no a perder dinero, sino a perder la oportunidad de seguir aprendiendo. Hice todo lo posible para pagar. Básicamente me endeudé para pagar otra deuda. Salía de una y entraba en otra. Pero lo importante en ese momento era seguir aprendiendo. Y ahí fue donde dije, si el trading cambia mi vida, yo voy a ayudar a cambiar a muchas personas la suya por medio del trading. La mejor manera de hacerlo era siendo docente. Pregunté si podía hacerlo y la respuesta fue sí, sí podía ser docente. Comencé a trabajar, a practicar y a estudiar aún más, ya que Burs me había dado un poco más de tiempo para pagar mi cuota. Logré destacar colocándome en el semillero Burs, un grupo donde están los mejores alumnos y futuros mentores Burs. Quería ser docente Burs, una meta más por lograr, un reto que sí tenía mucha ilusión, pero me daba miedo enfrentarlo porque no sabía si lo haría bien, si iba a lograr conectar con los alumnos, si iba a poder enseñar. Jamás pensé llegar a ser una mentora. Pero en el trading es diferente. Esto sí me gusta. Entonces entendí que hay que hacer las cosas que nos gusten porque así se disfruta más. Y la clave es disfrutar lo que se hace. Sea lo que sea, solo disfrutar y confiar. Confiar que si no puedes hacerlo a la primera, no quiere decir que no lo harás. Simplemente era necesario no hacerlo a la primera para aprender y centrarse en eso, en aprender. Y ya tras 7 meses empecé a tener mejores resultados. Entendí que menos es más, que solo buscaría mi estrategia, aunque eso implicaría tener pocas o ninguna operación a la semana. Y se llegó el momento de mi primer retiro, $50. Poco para muchos, pero para mí fue el símbolo de una victoria. Y lo primero que hice fue hacer compras para la casa. Conforme pasaron los meses y el acompañamiento de la escuela, fui creciendo, mejorando mi trading y retirando cada vez más. Hoy en día, ya siendo una mentora Burs, me siento orgullosa de mi proceso y de mis retos para conseguir la rentabilidad. A mis 21 años he logrado lo que muchos no, esta tranquilidad, libertad, escoger qué quiero hacer con mi vida a partir de hoy. Al final de todo es una decisión y entender que lo que quieres o crees imposible solo tardan un poco más. Este video que acabas de ver representa mucho. Representa mis inicios, representa mi crecimiento, representa todos esos retos, pero sobre todo cómo tuve el coraje y el valor de superar cada uno de ellos. Es bastante interesante porque esto que viste no está en las redes de Burs, esto está en el baúl de los recuerdos para que nosotros veamos en realidad qué tanto hemos avanzado. Si querés ver más contenido como este, pero no mío, sino del equipo de mentores Burs, comenta la palabra archivo, para que juntos conozcamos un poco más de la historia de cada mentor y vayamos desbloqueando todo este baúl que tenemos para ustedes.